Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar hoy la última bienaventuranza, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido todo este tiempo estar juntos, aprendiendo un poco más de su palabra. Recuerden, son 8 bienaventuranzas, son 8 pasos que nos ayudan en el ascenso en nuestra vida espiritual. Vamos a estar recordando un poco de ellas y al final vamos a hacer la conclusión. Primeramente vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, en esta hermosa tarde, un poco calurosa, mi Dios, te damos gracias porque nos permites nuevamente, Dios mío, estudiar tu palabra. Tú sabes que nuestro deseo es aprender cada día más de ti. Nuestro deseo es llegar a ser como tú. Y si queremos ser como tú, debemos de conocerte. Y la única manera de saber cómo eres es estudiando tu palabra, mi Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos esa hambre y sed de justicia, ese deseo de aprender cada día más de ti. Bendícenos en esta hora y ayúdanos a entender tu palabra. Las bienaventuranzas, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Me gusta mucho la parte donde dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. Significa que esta bienaventuranza, o como es conocido el Sermón del Monte, salió de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. No es que alguien lo escuchó y vino y lo escribió, no, Él mismo las dio. Entonces, la primera bienaventuranza que nosotros estudiamos, la vamos a ir nombrando para recordarlas. Está en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La sexta, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La séptima, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la octava y última que vamos a ver que está fusionada, que es un poco más larga, es bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la última, como ya les mencioné, son 8 bienaventuranzas. Y la última habla de lo que es la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución. Hoy en día muchos sufren algún tipo de clase de persecución, pero no todos los que sufren persecución son bienaventurados, porque hay quienes sufren persecución por ser necios, por ser insensatos, por ser negligentes, por ser defraudadores, difamadores. Aún muchos sufren persecución por ser asesinos, traidores, apostadores o inmorales. En la carta de primera de Pedro, la carta que escribiera el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 5, se mencionan estos tipos de pecados, que por ser pecado, el que los practica va a sufrir persecución, pero esto no entra en la categoría de las bienaventuranzas, porque es una persecución producida por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. El versículo 15 de 1 de Pedro 4 dice: así que ninguno de vosotros padezca
como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hoy, si usted o yo nos metemos en problemas por andar de ladrón o malhechor, o nos gusta meternos en la vida de los demás y nos comienzan a perseguir, nos comienzan a molestar por causa de nuestra conducta mala, entonces nosotros no somos bienaventurados. Esos son nada más que resultados de nuestras malas acciones. Pero la palabra de Dios en San Mateo 5 es clara. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí aclara el Señor, por causa de la justicia. El diablo y el mundo persiguen a Cristo. Y todo el que es como Cristo y todo al que quiere agradar a Jesucristo va a tener que sufrir persecución. Segunda carta a Timoteo, Pablo le escribió a su discípulo, al pastor. Timoteo era pastor y le escribe de esta manera. Vamos a leerlo. Segunda carta, el capítulo 3, el versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto de querer vivir piadosamente, esto de querer vivir agradando a Dios va a provocar persecución en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ser el blanco de Satanás y de sus demonios. Porque él toda la vida, a través de la historia en la Biblia, a través, si nosotros nos ponemos a escudriñar y a analizar las Santas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que él siempre andaba persiguiendo todo aquel que quería agradar y obedecer al Señor. Siempre lo perseguía, siempre mandaba trampas, siempre lo atacaba, siempre usaba a personas o cosas para hacerlos caer. Entonces, quiéralo o no, si nosotros queremos vivir piadosamente, si nosotros amamos la justicia, entonces vamos a sufrir persecución. En Filipenses 1:29 también es otra palabra que nos da el apóstol Pablo. 1:29 en Filipenses, en donde nos dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido el privilegio de creer en Él, pero no solamente eso, dice el apóstol, también van a tener que padecer por Él. Por eso es que el Señor nos llama bienaventurados. Ustedes son doblemente dichosos. Ustedes van a ser doblemente bendecidos cuando sean perseguidos por causa mía, dice el Señor. El diablo y el mundo están en tinieblas. Ellos moran en tinieblas. El mundo está en tinieblas y los hijos del diablo están en tinieblas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Persiguen a Jesucristo y todo lo que huele a Cristo por ser la luz. Entonces, donde ellos detectan un cristiano que quiere ser luz en medio de las tinieblas, donde el enemigo detecta un cristiano que quiere vivir en obediencia a Dios, entonces se vuelve, como les decía, blanco del enemigo. Sufre persecución por la causa de Cristo. Juan 1:5. Y eso nos debería de alegrar, no de preocuparnos ni de entristecernos. Estamos dentro de las bienaventuranzas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, desde ya, preparémonos espiritualmente y mentalmente. Voy a sufrir persecución si es que todavía no lo está sufriendo. Voy a sufrir persecución por la causa de Jesucristo. Téngalo por seguro que entre más busque usted de Dios, entre más busquemos del Señor, se va a presentar la persecución. El diablo se ha vestido de religiosidad y también nosotros vemos cómo por medio de la religiosidad él buscaba y perseguía en aquellos tiempos cuando Jesucristo estuvo en la tierra, cómo hacerlo caer, cómo tentarlo.
lo perseguía por medio de los escribas, por medio de los fariseos, por medio de los estudiosos de la ley en aquel entonces. Siempre ellos andaban detrás de él, no porque tuvieran interés en aprender de las enseñanzas de Jesús, sino porque ellos estaban esperando que Jesús se equivocara en algo para atacarlo. Y eso se llama persecución. También vemos a Pablo que muchas veces en sus cartas él expresa que ha sufrido persecución, que muchas veces lo habían atacado, golpeado, azotado, lo habían escapado de matar. Es más, sufrió naufragio, él fue náufrago. Sufrió tantas cosas el apóstol por amor a la obra de Dios, porque era un siervo fiel, porque era un hombre que predicaba la palabra, que buscaba de Dios. Y aún a Jeremías y a Elías nosotros nos damos cuenta que sufrieron persecución por medio de falsos profetas, por medio de aún su propia familia, Jeremías, que se burlaba de él y que hacían escarnio de lo que él predicaba. Entonces no se asuste cuando aún la familia, aún los amigos, los compañeros, algún ser querido cercano comienza a molestarlo, porque eso es parte de la persecución que sufre uno cuando uno quiere buscar de Dios, cuando uno quiere acercarse más al Señor. Vea, el diablo anda en todas las esferas, aún en lo político. Si nosotros nos vamos a la Biblia, lo vamos a encontrar bien usando a reyes, a gente que estaba en la política para atacar a los siervos de Dios. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Quién era el que perseguía a Juan el Bautista? ¿Quién era el que estaba sobre él? Que le molestaba lo que Juan hacía, que le molestaba cómo Juan predicaba y cómo le declaraba su pecado. Era el rey Herodes. Y el diablo usó a Herodías, la hijastra, creo, si no me equivoco, de él. ¿Para qué? Para que en un baile ella le pidiera la cabeza de Juan. Entonces usó aún a la gente en la esfera de la política y sigue usando a mucha gente en lo que es esa área. Daniel fue lo mismo, los amigos de Daniel. ¿Quiénes fueron los que los perseguían a ellos? Eran los sátrapas, los estudiosos de la ley ahí en Babilonia. Ellos fueron los que se acercaron al rey Nabucodonosor y con tal de hacerle daño a Sadrach, a Mesach y a Abednego, llegaron donde estaba el rey y le dijeron: rey, vamos a hacer algo que yo sé que te va a gustar a ti. Vamos a hacer una gran imagen de varios tipos de materiales y la vamos a levantar, y va a haber un momento en que van a sonar las trompetas, y cuando las trompetas suenen, todos se tienen que arrodillar y adorarle. Todos tienen que arrodillarse delante de la imagen y arrodillarse. Y ellos sabían, esos perseguidores de estos 3 jóvenes hebreos que estaban cautivos en Babilonia, ellos sabían que ellos solo adoraban al Dios verdadero, a nuestro Dios. ¿Y por qué inventaron hacer esto? ¿Por qué promovieron en el rey que hiciera esto? Porque esto no fue idea del rey, fue idea de ellos, y ellos lo persuadieron al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque los querían hacer caer, porque los perseguían, no los soportaban. Y ustedes saben la historia, ellos hasta el final fueron fieles y el Señor los honró en medio de ese momento difícil y duro cuando fueron tirados al horno de fuego. Lo mismo encontramos en el ejemplo de Daniel. Siempre los sátrapas, los estudiosos, aquellos hombres sabios del imperio medo-persa, ellos sabían que Daniel oraba, 3 veces al día oraba. 3 veces al día él se abría las puertas de su casa donde él vivía y se dirigía hacia el lugar la dirección donde se encontraba Jerusalén, y ahí él levantaba clamor a Dios. Y ellos lo querían destruir porque sabían que Dios estaba con él. Y como les dije anteriormente, todo lo que huele a Cristo, todo lo que brilla como Jesús, todo lo que tiene luz de Dios, ¿qué va a pasar? Va a sufrir persecución del enemigo. Hicieron que el rey firmara un edicto que nadie podía arrodillarse y clamar a ningún dios. Pero eso no detuvo a Daniel. Aún en medio de esa persecución, aún en medio de ese edicto diabólico que se había escrito en contra de él hizo lo que hacía siempre. Oró a su Señor, y producto de eso fue tirado a un foso lleno de leones hambrientos. Pero allí también el Señor
lo libró. Y eso estaba en la esfera de los políticos, en la esfera de la política, de hombres poderosos, de reyes, de estudiosos, de sátrapas, de gente que tiene poder. Si nosotros nos vamos a Hechos 8:1, a 2 Corintios 6, los instrumentos de castigo y venganza que el diablo usa contra los siervos de Dios son el despojo, las injurias, la tortura, la difamación, la cárcel y el martirio. Estos son los elementos de venganza y de castigo, instrumentos que usa el enemigo para destruir a todos aquellos siervos de Dios. Despojo, los despojan de todo lo que tienen, inventan calumnias sobre ellos, los torturan, los difaman, los meten a la cárcel. ¿Recuerdan a Pablo y Sila? Los meten a las cárceles, los torturan, los castigan, los maltratan, porque lo que él quiere, el enemigo, es hacerlo callar, porque ellos saben que si hay hombres que buscan de Dios, significa que él está perdiendo poder, significa que él está perdiendo territorio, porque la iglesia está avanzando. Vamos a leer algunos versículos que hablan de estos instrumentos. Hechos 8. Dice, este es el ejemplo cuando Pablo no era Pablo, sino era Saulo, el perseguidor de la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ahí vemos instrumentos que usaban de castigo y de venganza, persecuciones. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esos son tipos de tortura, de martirio. En el versículo 8 habla de por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Todos esos son instrumentos de castigo y venganza que el diablo usa contra los hijos, contra los siervos del Señor. Vámonos a el capítulo 11, allí mismo de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice su palabra: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y etcétera, etcétera. Si encontramos a un siervo más perseguido en la historia de la Biblia, de los siervos de Dios, es al apóstol Pablo. Y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice su palabra: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causas de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra mente, nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los salvos y perseguidos
por causa de la palabra de Dios, por causa de la justicia. ¿Hasta cuándo? Dice, los muertos que habían, dice, fallecido por causa de la palabra de Dios. Y les dijo que todavía descansaran más, porque todavía faltaba que murieran otros, sus consiervos. Entonces nos encontramos con instrumentos de castigo y venganza que el diablo siempre usa para destruir a los siervos de Dios. Los cristianos, oiga bien, que llevan grabado el carácter de Jesucristo en su espíritu, en sus vidas, en sus obras, y que estas obras concuerdan con el carácter de Jesús, entonces inevitablemente van a sufrir persecución sin misericordia. Porque solo un cristiano que es así, que tiene el carácter de Jesucristo en su espíritu y que sus obras como cristianos concuerdan con las obras de Jesús, solamente un cristiano así representa una real amenaza para el reino de las tinieblas, para Satanás mismo. Ese sí es amenaza para él. Ese cristiano que tiene el carácter de Jesucristo en él, ese cristiano que sus obras concuerdan con las obras de Jesús, es una real amenaza para el reino de las tinieblas. Y es por eso que se vuelve blanco de los ataques, de los dardos del enemigo. Solo los auténticos cristianos pueden cambiar el mundo. Solo el que es verdaderamente un discípulo de Jesús, solo el que es verdaderamente un seguidor de Cristo con carácter de Él y que sus obras son semejantes a las de nuestro Señor, es el único que puede cambiar el mundo con la ayuda de Dios. Nos vamos a la historia en el mundo, en la vida. La gente más despreciada no son los pobres, no son los enfermos, no son los asesinos, no son la gente que hace cosas horribles. No, esa no es la gente más despreciada por la humanidad. La gente más despreciada por el mundo son los cristianos, los que viven para Dios. Pero también son los que ya tenemos por herencia el reino de los cielos. Tristemente, el cristiano, hablando a nivel global, es el más despreciado de todos. Nosotros nos vamos ahorita mismo a YouTube y comenzamos a buscar y ponemos ahí en el buscador persecución para los cristianos. Nos vamos a encontrar con videos horrorosos en donde los queman vivos, en donde los golpean y los matan a garrotazos, en donde los asesinan a sangre fría, en donde los torturan, los entierran vivos. Son los más despreciados por la causa de Jesucristo. Como les digo, como representan a Jesús, miran luz en ellos, miran carácter de Dios en ellos, entonces son una amenaza y el enemigo llena de odio y de saña a estas personas que no tienen a Cristo en su corazón y vienen y los ataca sin misericordia. Pero gloria a Dios, porque esos cristianos que padecen persecución ya tienen ganado el reino de los cielos, ya tienen por herencia, como dice la bienaventuranza, heredarán el reino de los cielos. La persecución del diablo contra nosotros como cristianos va a ser constante, va a ser intensa, va a ser sistemática y cruel. Él no nos va a andar contumerando, Él no nos va a andar sobando, oh, pobrecito, no le voy a poner tanta dificultad. No, va a ser intensa la persecución, va a ser sistemática, constante y cruel. Pero nosotros debemos, dice San Mateo 5, en medio de la persecución, ¿qué nos dice? Gozaos y alegraos. ¿Va a ser difícil? Yo creo que a lo mejor sí. Pero si el Señor lo menciona, a lo mejor no va a ser tan difícil con la ayuda de Dios, que en medio de la persecución nosotros nos gocemos y nos alegremos. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y si así vamos a encarar esta guerra, y si así vamos a encarar esta lucha, Satanás va a ser derrotado cada vez que lo intente, cada vez que Él nos mande persecución, cada vez que Él nos mande un dardo enemigo, nosotros lo encaramos con gozo, con alegría, porque estamos pensando que nuestro galardón en los cielos es grande, entonces Él va a ser
aniquilado. No va a haber lugar para nosotros, en nosotros derrota. No va a haber lugar en nosotros tristeza. Y al vernos Él alegres y gozosos, uy, lo estoy atacando con tanta fuerza. Les estoy tocando a sus seres queridos. Les toqué su bolsillo, su finanza. Les toqué su salud. Y aún así siguen alegres y se siguen gozando y dando gracias a Dios en medio de ese dolor y de ese sufrimiento. Entonces Él inevitablemente sale derrotado de nuestras vidas. Mateo 4:11, un poquito más atrás de Mateo 5, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí es cuando Jesús estaba siendo tentado y él lo tentó allá en el desierto, y al ver que no pudo en contra de él, dice que lo tuvo que dejar. Es lo que va a hacer Satanás. Nos va a perseguir, nos va a mandar pruebas difíciles. Pero como nosotros nos vamos a agarrar del Señor y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en medio de eso, aunque nos dé tristeza, aunque lloremos en algún momento, aunque sintamos que flaqueamos en alguna etapa de la prueba, pero si nos aferramos al Señor Él nos va a dar el gozo y la alegría y nos va a dar la victoria. Entonces Él lamentablemente y tristemente va a tener que irse derrotado de nuestras vidas. Ahora que sabemos que nuestro galardón es grande, porque es similar al que ya recibieron los profetas que fueron antes de nosotros, que fueron leales al Señor hasta el último minuto de sus vidas. No tenemos otra que, hermanos, permanecer firmes. Y sobre todo, en medio de esa firmeza, tenemos que alegrarnos y gozarnos, porque somos bienaventurados. Apocalipsis 18:20 nos dice su palabra: regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, los santos, los apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Nos vuelve a decir el Señor: regocíjate, alégrate, porque tu galardón es grande. Bienaventurado soy cuando padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas son las 8 bienaventuranzas que predicó nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, a toda la multitud que le seguía. Estas 8 bienaventuranzas son como 8 pasos de ascenso en nuestra vida espiritual. Si nosotros los analizamos, vamos a darnos cuenta que en la primera bienaventuranza que nos habla la palabra de Dios, cuando habla de los pobres en espíritu, ese es el primer paso, que se llama humildad, y es una necesidad consciente de que yo no puedo sola, de que usted no puede solo, usted no es autosuficiente, necesita del Espíritu Santo de Dios para poder salir adelante y heredar el reino de los cielos. Eso dice la primera bienaventuranza: humildad. Reconozco, soy pecador y necesito del Espíritu Santo. El segundo paso, cuando la Biblia nos habla de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este es el segundo paso, que implica arrepentimiento, llorar por el pecado. Yo reconozco mi lamentable debilidad humana con relación al patrón de justicia del Señor. Oh, lo que el Señor dice en su palabra, yo no lo puedo ni cumplir. Y lloro por causa de eso. Me arrepiento por mi pecado. Entonces, una vez que yo lloro y me arrepiento por lo que hago, yo recibo consolación de parte del Señor. Segundo paso, el arrepentimiento. El tercer paso tiene que ver con bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de que estamos marcando el nacimiento de un nuevo espíritu. ¿Recuerdan? Cuando venimos a Cristo, todos mañosos, malcriados, desobedientes, iracundos, peleoneros, pleitistas, todo. Pero una vez que ya llegamos a Jesucristo, se tiene que marcar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. El nacimiento de un nuevo espíritu, mansedumbre. El tercer paso, ya paso por la humildad, por el arrepentimiento, un escalón más, la mansedumbre. Un nuevo espíritu debe haber ahora en mi vida y yo voy a poder recibir la tierra por heredad. El cuarto paso, primer paso humildad, segundo paso arrepentimiento, tercer paso mansedumbre, un nuevo espíritu, cambio en mi vida. Y cuarto paso tiene que ver con el apetito espiritual, que significa crecimiento. Yo tengo hambre y tengo sed de justicia. Entonces, como yo tengo eso, dice la palabra que soy bienaventurado porque voy a ser saciado. Quiero crecer. Quiero aprender más de Jesús, quiero saber más de su palabra. Eso es apetito espiritual, y cuando uno tiene apetito espiritual hay crecimiento porque tú aprendes más del Señor y entonces eres saciado, dice la bienaventuranza. El quinto paso es es un atributo de Dios que indica que yo estoy avanzando, que no estoy estancado, que estoy avanzando en lo que es mi ascenso espiritual, y tiene que ver con la misericordia. ¿Recuerdan la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos solo vamos a lograr ser cuando ya hemos recibido la misericordia de parte de nuestro Señor. Ahora tenemos piedad por los que sufren. Ahora nos duele ver sufrir a los demás. Y nuestro corazón, nuestro deseo, como ya hemos recibido misericordia, queremos dar misericordia a los demás, queremos ayudar a los demás a aliviar su sufrimiento. Ese es el quinto paso, misericordia, que es un atributo de Dios que solo lo da Dios e indica que estoy avanzando, no me quedo estancado. El sexto paso tiene que ver con la pureza de corazón. Eso es cuando yo vengo marcando el logro de actitudes más sublimes. O sea, es donde viene la visión de Dios. Es cuando dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es pureza de corazón. Ya veo como Dios, ya siento como Dios. Y tengo actitudes más sublimes porque me estoy pareciendo o soy semejante, estoy buscando la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Quiero ser como Él. Pureza de corazón. Ellos verán a Dios. Eso es el sexto. Ahora el séptimo paso tiene que ver con la pacificación. Es una influencia similar a la de Jesucristo, calmando las tormentas de la vida. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos pacificadores son los que ya se reconciliaron con Dios. Han hecho la paz con Él mediante su sacrificio en la cruz y ahora se esfuerzan mediante su vida y testimonio por guiar a los demás, incluso hasta sus enemigos, a estar en paz con el Señor. Los pacificadores, bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Séptimo paso. Y el último, el que les acabo de explicar, tiene que ver con la cima. Son 7, 8 pasos. La cima. Sufrir por Cristo. Aquí ya estamos al nivel o al lado de los profetas y los mártires. Y vamos a ser bienaventurados porque recibiremos
el reino de los cielos por heredad. Que nos ayude el Señor en este ascenso espiritual. Que nos ayude el Señor a que las bienaventuranzas se reflejen en nuestras vidas. Porque nuestro deseo es ser como Él. Queremos servirle cada día mejor. Queremos amarle cada día más. Como dice su palabra, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Queremos un día estar en la cima, allá. Tiene que ver con el sufrir por Cristo. Algunos todavía no hemos sufrido por Cristo. Si nosotros le contáramos a Pablo todo lo que hemos sufrido por Jesucristo, Pablo se reiría de nosotros. Y seguramente nos diría, ¿y por eso has llorado? No, qué triste. Tú no sabes lo que es sufrir. Pero tengamos algo claro, mientras más busquemos de Dios, mientras más querramos estar con el Señor, a cuenta con Él, en comunión con Él, vamos a tener que padecer persecución. Pero también recuerden algo, el diablo ya está vencido, la victoria está asegurada con el Señor Jesucristo. Y como en toda pelea puede haber que haya rounds que las perdamos, pero tenemos asegurada la victoria porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Solo confiemos en el Señor y esforcémonos a seguir adelante, que Él está a nuestro lado para ayudarnos. Dios les bendiga, hermanos, y seguimos en contacto.